Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Como se dieron cuenta, durante los últimos meses, uno de nuestros grandes enfoques fue precisamente el de aumentar la rentabilidad de su negocio. Yo sé que nos llamamos marketing para restaurantes, así empezamos con la intención de hablar de marketing, pero en el camino nos dimos cuenta que un buen marketing depende también de unas buenas finanzas. Y unas buenas finanzas dependen también de una buena gestión. Y cuando hablamos de gestión de restaurantes, hablamos obviamente no solamente de números, sino también de procesos, de nuestro equipo de trabajo, de innovación, de proveedores y de muchas más cosas. Y todas esas muchas más cosas tienen un impacto directo sobre lo que les queda al fin del mes, lo cual quiere decir que la gestión tiene un impacto directo sobre su rentabilidad. Y es por eso que durante los últimos años hemos empezado a hablar de todos esos temas y hemos empezado a reunir, a cosechar unas buenas prácticas de cómo es que un restaurante hoy en día debería cuidar su rentabilidad. Y es precisamente por esto que el año pasado nos dedicamos a arrojar esas buenas prácticas dentro de un flujo de procesos, de ideas que ustedes pueden aplicar en su negocio para que ustedes empiecen a tomar acción y mejorar lo que les queda al fin del mes. ¿Sí? Me repito mucho, pero es muy importante entender que el emprendimiento gastronómico, a fin de cuentas, o cualquier emprendimiento busca una rentabilidad, ¿sí? Algo que nos queda al fin del mes o más bien una utilidad para que a través de ella podamos crecer sosteniblemente, pero también comprarnos el futuro que deseamos, comprarnos tiempo, por ejemplo, y autonomía. Les digo todo eso porque junto a nuestros amigos de Safran, nuestro aliado del podcast de estos congresos, también nos propusimos trabajar el doble sobre este flujo, esas preguntas que hoy van a descubrir y que nosotros les presentamos en diciembre de 2024 en el episodio 182, cuando hablamos de rentabilidad. Lo que pasa es que durante ese episodio, esa clase que hicimos en vivo para la comunidad, lo pasamos muy brevemente y hoy vamos a desglosarlo juntos. Es decir, que ese episodio no es tanto una entrevista, estamos ustedes y yo, sino que es una clase que busca entregarles muchas ideas, muchos consejos que ustedes pueden empezar a seguir para aplicarlos en su negocio y mejorar lo que les queda al fin del mes, una vez más. Así que, como siempre, muchachos, les invito a prestar muchísima atención a lo que van a descubrir, esa herramienta que van a ver en este momento y la van a poder descargar, y también va a ir acompañada de un ebook que hemos desarrollado para que ustedes puedan seguir todas esas recomendaciones, leerlo con tranquilidad y aplicarlo en su negocio. Como siempre, también les recuerdo suscribirse al canal de YouTube de Marketing para Restaurantes, de por favor calificarnos en Apple Podcasts, en Spotify, para que juntos podamos crecer y sobre todo acortar su curva de aprendizaje. ¿Listo? Si no es más, terminaré esa pequeña introducción dando unas gracias específicamente al equipo de Safran que tanto ha confiado en nosotros para hacer eso posible, para hacer que el podcast vaya creciendo también, para invertir en más cámaras, en más elementos en ese set y una vez más permitirnos acortar la curva de aprendizaje de los emprendedores gastronómicos. Ahora sí, pasamos a la clase. Muy bien, para dar inicio a esta clase, deseo establecer primero mucho contexto alrededor de lo que vamos a ver hoy. Ya se los conté un poquito en la introducción, pero tenemos que entender de dónde venimos. Y lo que voy con eso es que la ruta que ustedes van a descubrir fue el resultado de muchos episodios que hemos hecho durante los últimos años para ayudarles a entender cuáles son los pasos que un restaurante debería tomar hoy para empezar a ser más sostenible y generar más dinero, ¿sí? Y nuestro trabajo en marketing para restaurantes, el trasfondo de ese propósito, es precisamente reunir todas esas buenas prácticas y crear modelos, podemos llamarlo metodologías, procesos, para sintetizar esta ruta y tener una imagen en su mente sembrada para que puedan tomar acción, ¿sí? Entonces reunimos información, la sintetizamos y se la comunicamos. Y es precisamente lo que hoy vamos a ver.
van a llevarse esta herramienta que ven en la pantalla en este momento, que va a tocar 3 temas fundamentales para que su negocio sea sostenible. La gestión de su costo de mercancía vendida, veremos enseguida qué es, la gestión del costo de su mano de obra y luego las ventas. Y para entender lo que les estoy diciendo, tenemos que volver a lo que llamamos una estructura de costos de un restaurante. Este es un concepto que hemos desarrollado en el episodio 140 con nuestro amigo y aliado David Penagos, que vino en el podcast, pero también a hacer masterclass con nosotros y a ayudarles a entender cuál debería ser normalmente la estructura de costos de un negocio de comida. Entonces, para eso les voy a invitar a dirigirse, cuando tienen la tabla descargada, van a encontrar el link en el perfil o en la descripción, más bien, perdón, del video. Descárguenla para que lo podamos hacer juntos, si les parece, y que puedan consecuentemente ejecutarla. Se darán cuenta que esa tabla que ven aquí tiene 3 meses. Lo que queremos hacer aquí es un tipo de diagnóstico de qué tan sanas son sus finanzas. Y David en el episodio 140 nos explica que aparte de ubicar las ventas netas, es decir, sin impuestos, ustedes también tienen que empezar a ingresar en su estructura de costos, pues lo que representa mayoritariamente los gastos de su empresa durante el mes. Hablamos en ese caso de costo de mercancía vendida, son todos los insumos que ustedes utilizan, ¿sí?, para elaborar sus platos y venderlos. Incluye, por ejemplo, los empaques, ¿sí?, los ingredientes, etcétera, el aceite que ustedes utilizan para hacer las papitas, por ejemplo. Luego tenemos la mano de obra, lo que a ustedes les cuesta pagar en nóminas mensualmente, incluyendo la suya, si tienen una. Luego tenemos el arriendo, que también es un factor muy importante, pero poco cambiable, poco gestionable, porque tiende a ser un monto fijo, o sea que se negocia antes que empecemos, por eso nosotros no vamos a hablar hoy tanto. Tenemos luego los servicios públicos, el marketing y la publicidad, el tema de reparaciones, ¿sí?, y mantenimiento de los equipos, y luego otros gastos. Lo que nos explica David en el episodio 140 es que los 3 grandes gastos de un restaurante son CMV, así me referiré a CMV como costo de mercancía vendida durante todo ese episodio, mano de obra y arriendo. Pero nosotros, como les comenté ahora, durante ese episodio vamos a hablar específicamente de las 3 cosas más importantes que para nosotros les puede dar lo que se llama el Pareto de su éxito, que es optimizar el 20% de su empresa para generar el 80% de los resultados, que para nosotros debería ser las ventas, que tanto vendemos, acompañado de una muy buena gestión de su CMV y una muy buena gestión de su mano de obra. ¿Por qué les digo eso? Porque la primera tarea para ustedes va a ser de llenar esas 3 tablas que se refieren a mes 1, mes 2, mes 3, es decir, los 3 meses anteriores que han podido cerrar para ingresar los datos, es decir, cuánto les cuesta su MB o cuánto les costó, ¿sí? Y así, en mes 1, mes 2 y mes 3, discernir cuáles son los porcentajes sobre las ventas netas que han obtenido. ¿Por qué les digo eso? Eso es muy importante. Se darán cuenta a la mano derecha de la tabla que van a encontrar 3 columnas. Una de comida rápida, fast foods, ¿sí? Otro de restaurantes más casuales y finalmente fine dining o más formales de mantel, que tienen unos valores promedios recomendados que son muy conectados a la operación latina y suramericana. Es importante entender que esos son promedios muy de ese sector, pero puede que cambie según su ubicación, si es, por ejemplo, en España o en Estados Unidos, también puede que cambie. Son referentes que hemos podido arrojar al hablar con empresarios del sector en Colombia, o sea, que lo pueden cambiar. Y la idea es que ustedes comparen los resultados que han obtenido en esta tabla, ¿sí?, y que empiecen a ver qué tan alejados están de esos promedios. Por ejemplo, se darán cuenta en esa tabla que tanto para mes 1, mes 2 y mes 3, nuestro costo de mercancía vendida está mayor al 43%. Para mes 1 tenemos 45%, mes 2 43%, mes 3 47%. Eso normalmente en la industria es una alerta roja, por eso se los puse aquí en naranja. Quiere decir que estamos gastando mucha comida
en nuestro restaurante y que seguramente hay pérdidas, mermas o malas prácticas que hacen que perdemos este inventario y eso entra en nuestras finanzas y la plata que invertimos en este inventario pues se está perdiendo. Enseguida les voy a explicar cómo optimizarlo, ¿sí? Entonces la idea es que a través de los siguientes meses o meses anteriores más bien, logren discernirse esta cifra es constante, parece siempre estar en nuestras finanzas y consecuentemente tomar acción. Aquí abro paréntesis. En la tabla, en la parte de costo de la mercancía vendida, yo les puse una fórmula que es la del costo de la mercancía vendida. Voy a decir mucho ese término durante el podcast, pero es de los más importantes que ustedes tienen que entender a la hora de montar una empresa gastronómica. Entonces, esa fórmula es la siguiente. Inventario inicial más sus compras, ¿sí? Menos su inventario final, eso es lo que les da su CMV. ¿Qué significa eso? Es que para ustedes calcular correctamente esta cifra, deberían hacer un conteo físico de su inventario, cosa que tocaremos enseguida a la hora de hablar de su optimización. ¿Sí? Este es un primer índice que si ustedes quieren tener finanzas correctamente definidas y gestionadas, hay que primero también contar con, por ejemplo, un buen sistema POS, ojalá lo tengan, pero también un buen control de inventario. Bien, entonces, este ejercicio lo van a hacer para cada rubro. Nos damos cuenta que aquí en la tabla también tenemos el mano de obra del 28% el primer mes, 28% el segundo mes y 30% el tercer mes, que para nuestro sector, si comparamos a los promedios que les pongo aquí en la tabla, pues tienden a ser muy alto. Y si nosotros logramos optimizar esto, imaginemos que tomando el ejemplo del mes número 1, logremos optimizar nuestro CMV y que el siguiente mes, gracias a lo que vamos a aprender enseguida, no estamos a 36 millones de pesos de gastos, sino que hemos nosotros reducido esto a, digamos que 31 millones. Vamos a ver qué nos da. ¿Sí? Pues pasamos, miran, del 45% al 39% y consecuentemente también nuestra empresa, se darán cuenta aquí abajo en la utilidad bruta, pasó de perder un 3% sobre las ventas netas a ganar una rentabilidad, una utilidad, perdón, del 3%. Increíble. Eso es lo que queremos hacer a través de ese episodio, muchachos. Es darles a ustedes oportunidades e ideas para que logren precisamente reducir esos gastos mensualmente y hacer que al fin del mes les quede más dinero. ¿Ok? Entonces, eso es el primer paso que tenemos que tomar en cuenta para entender la salud de nuestro restaurante y empezar a tomar acción. Punto 1. Bien. Asumiendo que ustedes tienen problemas de rentabilidad, vamos ahora a entrar en las rutas que les he creado en esa herramienta. Se les recuerdo que en la descripción van a encontrar el enlace para que lo puedan descargar y que puedan utilizarlo. Ahí les va a atender también un chat a través de WhatsApp para que nuestro equipo les envíe la herramienta, que lo puedan utilizar y que podamos hacer ese trabajo juntos. Entonces, aquí lo que ven en la pantalla es la ruta que vamos a seguir y las preguntas que nos vamos a hacer para reducir su CMV, la ruta que vamos a seguir para reducir su costo de mano de obra de altas nóminas y también la ruta que vamos a seguir para aumentar sus ventas. Bien, vamos a empezar entonces con costo de mercancía vendida y ver cómo podemos optimizarlo. Ahí, muchachos, a través de todas esas herramientas, o esas preguntas más bien, van a encontrar un total de 82 preguntas que se pueden hacer para mejorar su rentabilidad. Así están todas, por eso la idea es que ustedes las sigan y las entiendan. Voy a aumentar el zoom para que lo vean. Entonces, vamos a hacerlo así. Muy bien. Cuando hablamos de un alto costo de mercancía vendida, tenemos que disociar dos cosas. Primero, ¿qué es un costo de mercancía vendida teórico y cuál es el real? Cuando me refiero a teórico, me refiero al hecho que si ustedes han costeado sus recetas, al fin del mes, según la cantidad de ventas que han obtenido por recetas,
pueden multiplicar el costo de esa receta por la cantidad de unidades vendidas. Eso les debería dar una cifra, un valor, ¿sí?, que se hayan gastado en su inventario durante este mes. Entonces, imaginemos que regresemos a nuestra tabla y que nos demos cuenta que nuestro costo de mercancía vendida teórico debería estar de 31 millones de pesos, o sea, un 39%. Pero después de hacer el ejercicio y la fórmula que les mencioné, nos damos cuenta que no son 31 millones de pesos, sino son 37 millones. Miran, hay una diferencia de 6 millones de pesos entre lo que yo pensaba tener y lo que realmente me costó mi inventario. Y esos 6 millones de pesos es debido a varios factores y es lo que vamos a empezar a indagar a través de las preguntas que nos vamos a hacer. Muy bien. Primero, tenemos que recordar que toda la estructura de costos que tenemos en este momento siempre es llevada al tema de la venta neta, ¿cierto? Puede que en sí, si nuestro costo de mercancía vendida está muy alto, puede que no estemos vendiendo lo suficiente para rotar nuestro inventario ese rentable, cosa que veremos un poquito más tarde hacia el final de la clase, cuando vamos a tocar el tema de las ventas. Pero para empezar, vamos a enfocarnos en dos realidades, ¿sí? Primero, nos tenemos que preguntar si los productos que manejamos, las recetas, son lo suficiente rentable. Y segundo, que también estamos gestionando nuestro inventario. Normalmente, un alto costo de mercancía vendida depende de esos dos factores. La rentabilidad de esos productos, si son rentables o no, ¿sí? Y si estamos gestionando o no, y correctamente o no, ¿sí?, nuestro inventario. O sea, vamos a empezar con el primero, que es la rentabilidad de nuestros productos. Normalmente, la rentabilidad de una receta depende de dos cosas: su costo y luego su precio de venta. Por eso aquí les puse, si el costo de mercancía vendida, de su receta específicamente, ¿sí?, lo que gastamos en insumos, es lo suficientemente optimizado, o si los precios son lo suficientemente altos para poder rentar sobre este costo. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, su receta no es lo suficientemente rentable, ¿sí?, optimizado? Es ahí que tenemos que empezar a hacernos varias preguntas. Primero, ¿qué tanto hemos estandarizado nuestros platos? Aquí ven, por eso sigue este flujo. Tenemos que preguntarnos en este caso, ¿sí?, si hemos estandarizado los ingredientes, ¿sí?, el tamaño, cómo lo recibimos, la calidad de esos ingredientes, porque eso puede hacer que incurrimos en errores o en sobregasto, ¿sí?, de materia prima. Segundo, ¿quiénes son nuestros proveedores? Eso lo hemos estandarizado. Les hago la pregunta porque es muy común en el sector tener diferentes proveedores. Eso no está mal porque podemos tener unos 3 de confianza, tipo si uno se quedó sin insumos. Pero también es común que tengamos muchos más que estos, o incluso que cuando se nos acaba algo, tengamos que ir a comprar los insumos en el supermercado, que hace que automáticamente el costo de esos insumos se encarece, ¿sí? Porque pues, esos almacenes se llevan gran parte de la utilidad que nosotros deberíamos agregar a nuestro producto, ¿ok? Entonces, estandarización de producto, hablamos de, primero, ingredientes estandarizados, tamaño, calidad, variedad. Segundo, proveedores a quien compramos, ¿sí?, con precios estables y más competitivos, obviamente, para que podamos rentar sobre esto. Tercero, si tenemos las cantidades estandarizadas, es decir, si nuestra cocina realmente está utilizando las porciones que hemos establecido, y si no lo tenemos estandarizado, es normal que el precio o el costo de la receta encarece, porque lo hacemos todo a mano, ¿sí?, al ojo, y hacerlo al ojo cuesta, que cada gramo, cada detalle en la cocina, pues es llevado al costo e impacta lo que nos queda al fin del mes. Y también se pueden preguntar si de pronto su receta tiene un alto contenido proteínico. Lo digo porque durante los últimos años hemos vivido una alta inflación, ejemplo, en materias primas como la carne, y puede que no solamente tener 30 gramos adicionales
pueden encarecer nuestro plato, ¿sí? Entonces ahí nos tenemos que preguntar, ¿será que tengo que reducir un poquito la carga proteínica? ¿Sí? Eso es a ustedes de verlo, como ustedes lo consideren mejor. Lo más importante es que esa optimización, si lo hacen, no impacte la calidad de su experiencia, ¿sí? Por eso hay algunas maneras de disfrazar los cambios. Algunas recetas, algunos restaurantes cambian sus recetas eh, con su presentación para ocultar los cambios que hacen y consecuentemente ocultar que hemos quitado 20 gramos de carne, que son 20 gramos de carne por X cantidad de platos vendidos por mes y por año, pues al fin del año representamos su dinero. ¿Ok? Entonces, primero, alto CMV puede ser que no hemos estandarizado correctamente nuestros platos y eso puede incurrir en mayores gastos en nuestro restaurante. Segundo, ¿será que nuestro proveedor o proveedores han aumentado sus precios? ¿Sí? Normalmente cuando un proveedor aumenta sus precios nos avisa, pero no todos lo hacen. ¿Sí? Entonces, tener un cierto seguimiento de nuestra lista de insumos, a cuánto compramos normalmente y cuánto compramos hoy, nos va a ayudar a hacer, por ejemplo, negociaciones con el proveedor. Entonces, tenemos que cuidar mucho. Tercero, sea que de pronto sobre terciarizan, es decir, que la materia prima que estamos comprando, por ejemplo, carne o pollo, le decimos a nuestro proveedor que lo porcione, que lo limpie, y ese servicio pues encarece el costo por kilo. ¿Será que de pronto deberíamos hacerlo nosotros en nuestro restaurante? Sí, capacitar a nuestro equipo de trabajo y de cocina. Si les pago 8 horas por día, ¿sí? ¿Será que aprovecho de la mise en place por la mañana para preparar esos cortes? Los espacios más muertos de la cocina en la mañana o en la tarde, entre el servicio de almuerzo y de cena, para que ellos hagan esto. Eso nos puede ayudar a reducir el costo por kilo, por gramo, consecuentemente lo que nos cuesta la receta. ¿Ok? Entonces, eso por un lado, piensen muy bien, estandarización, eso es lo más importante, no podemos optimizar lo que no tengamos estandarizado, ni contrario de hecho. Bien, para eso tenemos que hablar de lo que se llama el costeo de recetas. Por eso se los puse aquí, va conectado también con el precio de venta de su producto, porque después de estandarizar su receta, lo cual llamamos una receta estándar, pues eso nos ayuda a nosotros, si tenemos los insumos estandarizados, los proveedores y las cantidades, podemos consecuentemente sacar un costo, ¿sí? Y este costo luego de estar conectado a un precio de venta neto, sin impuesto. Y la diferencia entre ese precio y este costo, pues es nuestra rentabilidad de este producto. ¿Qué pasa? Si no hemos costeado los productos y ponemos simplemente el precio de venta específicamente porque el vecino cobra tanto o porque supuestamente en el sector se cobra tanto por ese plato, no tenemos un ejercicio muy financiero porque estamos adivinando, no sabemos realmente cuánto es que nos cuesta nuestro plato. Consecuentemente podemos incurrir en el error de poner precios que no son lo suficientemente rentables para nosotros y tenemos seguramente que aumentarlos. Y por eso todo eso, porque si ustedes quieren aumentar la rentabilidad de sus productos, o sea, de su CMV, reducirlo, tendrán siempre que hacer dos cosas. Optimizar costos a través de una buena estandarización, ¿sí? Y luego una gestión de esto. Y del otro lado, aumentar precios si es necesario, sin tampoco como salirse de los precios del mercado y hacer pues que las personas no los quieran comprar porque es también costoso, sí, obviamente tienen que cuidar mucho esto. Entonces, para empacar esa primera parte, muchachos, muy importante, cuiden el costeo de sus recetas y luego cuiden sus precios de venta. Es un ejercicio financiero, no solamente de comparación en el mercado contra nuestros competidores. Ok, abro paréntesis, tenemos un libro que hemos escrito hace ya 3 años que se llama Costear para Impactar, que van a encontrar en nuestra página web o en Amazon, si están fuera de Colombia. Aprovechenlo. Todo ese proceso está escrito con una herramienta de Excel para que lo puedan hacer rápidamente y precisamente y que puedan cumplir con ese proceso. Eso es básico y por eso empezamos con esto, porque un alto CMV tiene una relación muy estrecha con un buen costeo de recetas. ¿Ok?
o más bien con un mal costeo de recetas, porque no costear bien o no costear automáticamente por no controlarlo va a impactar nuestro CMB. Muy bien, se darán cuenta que en el siguiente punto les puse que también gestionan su inventario. Porque, miran, cuando hablamos de costeo teórico, les decía, tenemos que multiplicar la cantidad de recetas o platos que hemos vendido, ¿sí?, por su costo que deberíamos conseguir del costeo de recetas teórico, pero nos damos cuenta que el costo real de ese CMB es mucho más alto. Quiere decir que si bien había costeado mis platos, si todo saldría perfecto, no tuvo merma, no tuve errores, debería llegar a lo que yo definí, que dijimos ahora que era 31 millones de pesos. ¿Sí? Vuelvo para atrás. Y la realidad es que pasamos de 31 a 37. Y esos 6 millones de pesos que hacen falta, o me ven que han aumentado, me han encarecido mis costos, ¿sí?, o mis finanzas, proviene seguramente de una mala gestión y control de su inventario, porque hemos comprado mal, porque no hemos revisado las compras, porque hemos almacenado incorrectamente y hemos perdido inventario, porque durante la transformación hemos cometido errores y aumentamos las mermas, porque durante la transformación, después de la transformación tuvimos devoluciones porque transformamos mal, porque el plato no salió como el cliente quería o como esperaba. Se devuelve el plato. Y todas esas pérdidas, pues, hacen que nuestro inventario se encarece y que perdimos esta plata. Por eso tenemos que darle doble clic sobre que también gestionamos nuestro inventario, que es una de las preguntas más importantes de ese episodio. Y esa pregunta se va a dividir en 4 o 5 principales ejes. Otras preguntas. Primero, si ustedes cuenten con un sistema POS y si lo utilizan correctamente. ¿Por qué digo eso? Es porque un POS no solamente sirve para facturar, sino también para gestionar nuestro costo de mercancía vendida a través de un correcto proceso de parametrización y de actualización de su inventario. Por eso aquí lo que sigue es, si ustedes han parametrizado correctamente el inventario, sus proveedores, sus recetas o subrecetas y sus productos. ¿Por qué digo eso? Es que miran, para nosotros parametrizar correctamente un sistema POS, ¿qué tenemos que tener? Todo estandarizado, lo que estaba arriba, ingredientes, proveedores, recetas, ¿sí? Entonces, un sistema POS debe ser primero bien parametrizado con toda esta información que hemos estandarizado. Segundo, si tenemos eso parametrizado, ¿será que nosotros estamos registrando nuestras compras? Es decir, el inventario que hemos comprado, si lo nutro el POS con esta información para que automáticamente él sabe que desde nuestro inventario inicial se suman esos insumos que hemos adquirido durante el mes. ¿Sí? Lo digo porque tampoco lo hacen seguramente muy bien. No quiero generalizar, pero tenemos cuenta enseguida, hay personas que no controlan la recepción de su mercancía. Y eso puede encarecer nuestro inventario. No me adelanto, lo verán enseguida. Tercero, ¿será que ustedes registran sus salidas? Y salidas no es solamente ventas, porque tenemos también bajas, es decir, las mermas, las devoluciones, los errores de cocina. ¿Sí? El almuerzo del equipo de trabajo también puede ser. Entonces lo tenemos que descontar del inventario. Es materia prima que ya, entre comillas, no podemos cobrar porque se ha perdido y entra como un costo. Y eso, según el POS, cuando lo tenemos bien parametrizado y actualizado, nos ayuda a tener un inventario teórico. Es decir, según lo que parametricé, ingresé de compras y se salió en ventas y en bajas, ¿sí?, lo que quite del inventario, debería tener un inventario, aquí me faltó una T, inventario teórico, que luego vamos a cruzar con un inventario real. ¿El real cuál es? Es el inventario que hacemos físicamente, donde vamos a contar cíclicamente, puede ser diario, semanal o quincenal, lo que tenemos en este inventario, multiplicarlo por el precio de cada insumo, y es ahí que vamos a poder gestionar la diferencia entre lo que yo tenía que tener, lo que realmente tengo. Esa diferencia
puede ser por mermas que no se han registrado, devoluciones que no hemos registrado, errores de cocina que no hemos registrado, o también la realidad es que pueden haber robos, ¿sí? Entonces, la diferencia entre inventario teórico y real, esa diferencia la tenemos que gestionar, la tenemos que rastrear. Es normal que eso suceda, pero tienen que hacer precisamente lo que se llaman inventarios físicos, y es ahí que les puse, que también gestionan su inventario, también tienen que ver que tanto hacen inventarios físicos. En los episodios, ahí me voy a ir a nuestro podcast, tenemos el del 199 y otro 175, entrevistamos a Eliana Muñoz, nuestra profe de inventarios del 2025, que les habla de todo este proceso y que les ayuda a entender que los inventarios, si ustedes son juiciosos, deberían hacerlo incluso diariamente para los alimentos que más pesan, que más espacio toman en sus ventas. Por ejemplo, ella, que en Firehouse con David venden hamburguesas, pues hacen un inventario diario de lo que representa el pan, el queso, la carne, que son los 3 grandes ingredientes que tenemos que tener para una hamburguesa, ¿cierto? Entonces, esos son ítems que se tienen que controlar diariamente y ellos han establecido los procesos para esto. Te les invito a ver el episodio 199 y 175. Muy bien, sigo. Después, asumimos que ustedes ya tienen su inventario bien establecido a través de un sistema POS. Tenemos también que cuidar que también son sus compras. ¿Sí? Es un arte saber comprar bien para un restaurante y no sobreaprovisionar. Aquí se los puse aquí. ¿Será que ustedes sobreaprovisionan? Es decir, que el dinero que tienen en efectivo, su liquidez, ¿sí? En su caja, lo cuiden en mercancía. Esa mercancía, todo nuestro dinero lo hemos puesto ahí y no rota lo suficiente, tanto que eso hace que se alarga, ¿sí? Su estadía, llamémoslo así, en la nevera o en las estanterías y se daña. Y podemos perder mercancía por no rotarla, ¿sí? Por eso es muy importante cuidar el almacenamiento que veremos enseguida, pero sobre todo revisar también la mercancía que ustedes reciben en su punto de venta. David Penagos lo explica muy bien, lo explicó en su masterclass que hicimos este año con él, 2025, que cuando un proveedor entrega sus productos en horas pico, en servicio a las 12 del día, por ejemplo, a las 1 de la tarde, pues nosotros no tenemos el tiempo de contar si hemos recibido la mercancía correctamente. Me explico. Si hemos pedido 10 kilos de tomates, su ejemplo, que realmente hayan llegado 10 kilos, no 9.5, porque esos 500 gramos que hacen falta, ¿sí? Puede ser precisamente un indicador que estamos perdiendo dinero porque lo hemos comprado y no lo hemos recibido, ¿sí? Entonces, para eso ustedes tienen que establecer unas políticas para sus proveedores de entrega y despacho, que ellos no pueden entregar esa mercancía en horas de servicio y que tengan alguien designado en su empresa que precisamente conta el inventario, conta lo que reciben del proveedor y se aseguren que coincide con lo que hemos pedido a través de las compras. Y luego esa persona puede ingresarlo en el sistema POS como lo vimos anteriormente. Bien, entonces por ahí se puede el tema de nuestra mercancía. Sigo. Que también almacenan sus insumos, porque sabemos que durante ese proceso de almacenamiento pues podemos perder también mercancía si no lo hacemos correctamente. Primero, si ustedes cuenten con espacios suficientemente óptimos para hacerlo, ¿sí? Que tengan un buen congelador, nevera, las estaciones como de almacenamiento para los secos, lo refrigerado, lo congelado, no siempre es evidente. Y precisamente no destinar espacios para sus insumos pueden incurrir en errores y en no rotar correctamente lo que tienen en inventario, ¿sí? Segundo, si ustedes etiquetan correctamente sus ingredientes y sus recetas, ¿sí? Eliana Muñoz en su masterclass de inventario nos explicó y nos enseñó que en un restaurante debería haber una ficha técnica por ingrediente y por subreceta. Ejemplo, salsas. ¿Sí? Con una fecha de vencimiento. Ustedes tienen que ser capaces de discernir cuando ese producto está almacenado en el punto de venta, en su cocina, ¿sí? Cuánto tiempo puede durar almacenado hasta que ya empieza a perder calidad
o incluso dañarse, lo cual puede poner en riesgo a su cliente, ¿sí? Entonces, para eso se tiene que hacer estudios, no lo tienen que hacer científicamente, porque hay empresas que lo pueden hacerlo, sí, legalmente, pero pueden empezar a hacer estudios de ver cuánto tiempo esos productos se pueden quedar almacenados hasta que realmente se pierden y lo tenemos que rotar lo antes posible. Por eso aquí les puse, si ustedes aplican el FIFO y el PEPS, el concepto de FIFO-PEPS, que es First In, First Out, o primero en entrar, primero en salir, que es que el inventario que yo compro primero es el que primero tiene que salir, que yo tengo que utilizar para rotarlo y hacer precisamente que no se quede estancado en mis neveras y no se pierda. Y finalmente, puede parecer evidente, pero si sus equipos realmente están funcionando correctamente, si no hacemos un mantenimiento a sus congeladores o a sus neveras, aumenta la probabilidad que este equipo se dañe. Cuando de pronto ustedes no se dan cuenta, puede ser una noche, meses encerrado, y el día siguiente, al llegar al punto de venta, se dan cuenta que todo el inventario que tiene adentro ya se dañó. Eso encarece automáticamente su CMV. Por eso el mantenimiento es un seguro, ¿sí? Y por eso ustedes deberían hacerlo frecuentemente. Aprenderán más de esto en el episodio 140 cuando David toca el tema de mantenimientos y reparaciones. ¿Ok? Bien, para ir cerrando con el tema del CMV. Último, errores de transformación. Si ustedes cometen errores durante la transformación, me refiero a qué? A que también hayan estandarizados sus procesos de cocina dentro de la cocina. Entonces, primero, algunos ejemplos, que también filtran y limpian el aceite para que dure en vida útil, ¿sí? Para que aumente su vida útil. Sé que no todos fritan, pero muchos lo hacen. El aceite tiene un gasto alto que tenemos que cuidar y entre más cuidamos ese aceite, más lo filtramos, más lo limpiamos, más tiempo nos va a durar. Eso puede ser también un factor que impacta su CMV. ¿Qué tan estandarizados y eficientes son sus procesos? ¿Sí? Eso me refiero a que también han estandarizado y capacitado a su equipo de cocina para elaborar sus productos, para evitar errores durante la transformación, para evitar devoluciones cuando entregamos el plato al cliente. También si ellos tienen las herramientas correctas para operar bien, los equipos correctos, para pelar papa, para porcionar, porque eso puede aumentar nuestra merma. Y la merma entra también en el CMV, porque es un insumo que hemos comprado que ahora sí puede que no podemos utilizar. O ustedes lo pueden hacer si son creativos y lo logran como reciclar en otros productos. Sigo. Espacios de producción bien diseñados. Eso lo hemos hablado con nuestro amigo Juan Machado, ¿sí? de Kitsch Food, que nos explicó específicamente el rol que tiene una cocina bien diseñada, lo que estamos haciendo en cuanto a ruta o qué tanto caminamos o qué tan cerca estamos de un equipo del otro. Todo eso influye también en esa capacidad de operar y puede encarecer nuestra operación, mano de obra que debemos seguir, pero también puede concluir en errores de cocina. Y finalmente, si ustedes reciben precisamente devoluciones frecuentemente de los clientes, que va conectado con todo lo que acabamos de ver, y sobre todo la capacitación de su equipo de trabajo y su capacidad de hacer un producto correctamente como lo han estandarizado, ¿sí? Si todo eso va al tema de su transformación, ¿sí? Ahí está, transformación, y encarece su CMV si no lo hacen correctamente. Bien. Chicos, yo sé que eso es denso, incluso yo me estoy un poco cansando a revisar todo eso, pero yo lo quiero hacer de la forma más simple posible para que ustedes luego busquen, ¿sí? Esos posibles errores que hay en su restaurante para que diagnostiquen que no está funcionando y que puedan optimizarlo luego, ¿ok? Entonces, eso fue la primera parte que tiene que ver con el costo de mercancía vendida y esto representa una de sus prioridades a la hora de cuidar su rentabilidad. Pasamos ahora a su costo de mano de obra. Eso también es muy importante porque tiene que ver con su capacidad de ustedes de manejar a su equipo de trabajo. Entonces ahí tenemos otras preguntas fundamentales que todo restaurador debería tomar en cuenta. ¿Qué hace que uno tiene un alto gasto de mano de obra? Primero, repito, ¿será que vendemos lo suficiente?
lo veremos enseguida, puede que también que ver con qué tanto hayan capacitado a su equipo en la mesa para vender más y incrementar el consumo, ¿sí? Y si hemos también establecido intensivos para ellos para vender más. No me adelanto, lo veremos enseguida. Segundo, si ustedes manejan correctamente su capital humano, su equipo de trabajo, ustedes invierten en X cantidad de empleados que cuentan por X cantidad de horas por mes, esas horas las tenemos que gestionar correctamente en la semana, ¿sí? Entonces, para eso, preguntémonos, ¿qué tan bien planeamos y manejamos los horarios de nuestro equipo de trabajo? ¿Sí? Si más bien los pongo a descansar en días más flojos, lentos de la semana, como un lunes, un martes, y que más bien los pongo a trabajar más el sábado, el viernes por la noche, porque yo sé que los necesito, porque hay más personas. Eso, si mal manejado, puede hacer que tengamos mayores gastos, por ejemplo, horas extras y recargos dominicales o nocturnos que tenemos que asumir porque hemos puesto nuestro equipo de trabajo a trabajar toda la semana. Nos damos cuenta que el viernes necesitamos más de ellos, los tenemos antes que retener para que se queden más tiempo. Hemos pasado las horas, entre comillas, legales por semana y tenemos que empezar a pagar horas extras. ¿Sí? Eso puede ser una mala gestión de nuestro equipo de trabajo. También se tienen que preguntar si ustedes sobrecontratan. ¿Será que ustedes, por querer delegar, comprarse tiempo, tienen un equipo de trabajo que está muy completo, pero que de pronto no es tan necesario por la rotación de mesas que tienen y que lo pueden como ir optimizando? Eso también es posible. O puede que simplemente hayan pensado que al inicio de su negocio las ventas se van a hacer muchas y al contrario tenemos que reducir un poquito para adaptarnos a la realidad del negocio. Todo eso lo tienen que tomar en cuenta y tratar de balancear la suficiente capacidad operativa para atender también los clientes que nos llegan y que no haya mala experiencia. ¿Sí? O sea, se tiene que accionar y balancear. Es un tema que tenemos que seguir trabajando en marketing para restaurantes con personas que vienen a intervenir sobre esto y darles consejos. Me pongo en la tarea de conseguir quien lo pueda hacer. Muy bien, sigo. ¿Qué tan grande es su nómina? Hemos entrevistado el año pasado a nuestro amigo Daniel Espinosa, que de hecho hizo una charla el año pasado en un evento que hicimos en agosto, y él dice esto: no sea la nómina más cara de su restaurante. Yo sé que todos obviamente buscamos lucrarnos desde un negocio, pero eso no justifica el hecho que tenemos que ser los más costosos. Por eso él recomienda que si nos pagamos una nómina, que esa nómina tenga que ver con los precios o con los valores que nosotros tenemos en el sector. Porque si alguien un día nos tiene que reemplazar por la que de razón, pues le podemos pagar ese mismo precio, ese mismo valor, ¿sí? Y que ustedes más bien complementen esa nómina con la utilidad de su negocio que han obtenido el año pasado, ¿sí? Bien redistribuido. Para eso les invito a ver el episodio, si los voy a buscar, está más abajito si no estoy mal, 152 del podcast de marketing para restaurantes. Bien, sigo. Si ustedes tienen una alta rotación laboral, muy importante porque nos cuesta tener empleados que renuncian y contratar a unos nuevos para capacitarlos. Pregúntense primero si ustedes o los líderes, supuestos líderes, jefes de su restaurante, tienen capacidades de liderazgo para escuchar, para apoyar, para hacer el puente entre la gerencia y el equipo de trabajo. Porque muchas veces el dolor número uno de un empleado es su superior, su jefe, su líder, ¿sí? Y para eso es importante invertir en liderazgo. Lo tocamos mucho con Caro Calle, nuestra aliada. Si ustedes tienen un proceso de convocatoria y de entrevista correctamente estandarizado, ¿sí? Si ustedes han aquí creado un organigrama, la composición jerárquica de su restaurante, quién responde a quién y sobre todo cuáles son sus responsabilidades, pues aquí les puse si ustedes tienen sus perfiles de responsabilidades creados para que sepan a quién contratar y consecuentemente, según este estándar, empezar a conseguir los candidatos más aptos para este puesto. ¿Sí? Se recuerdan que su capacidad de retener depende de su entrevista depende también de su organigrama y de sus perfiles de responsabilidades. ¿Sí? Sigo.
¿Qué tan completo es su proceso de inducción? Si ustedes lo sueltan de una vez a trabajar o si lo acompañan, le dan contexto. Para eso les voy a invitar a ver los episodios. Son 3 muy interesantes que hicimos este año 2025 con el equipo de Valentina Reyes de Valentina Bakery. Episodio 195, 196 y 97 para que lo sigan y que lo apliquen en su negocio. ¿Sí? Eso es toda una experiencia. Se tiene primero que hacer una buena inducción, dar contexto y luego capacitar lo suficiente durante varias semanas o varios meses para que esa persona entienda qué es la marca y cuáles son sus responsabilidades y cómo hacerlo. Muy importante. Sigo. Muy importante, pero no siempre lo hacemos, muchachos, si ustedes pagan a tiempo y justamente. No es sorpresa que la parte monetaria es muy importante para nuestro trabajador. Si ustedes no respetan eso, ¿qué tanto esperan que ellos respeten su trabajo? ¿Sí? Eso influye directamente sobre su rotación laboral. Y ahí incluiría algo tan básico como afiliarlos a la seguridad social. Sigo. Si ustedes les hacen un seguimiento a sus colaboradores, si ustedes los escuchan, tengan espacio y disposición para entender lo que ellos esperan de la empresa o hacia ellos donde van también, porque es una oportunidad de encontrar oportunidades para fidelizarlos y también para, ¿por qué no?, en el proceso, encontrar oportunidades para hacerlos ascender o encontrar maneras, ¿sí?, de volverlos más contentos en la empresa. Bien. Entonces, ven, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta, más el último punto que es también muy recurrente, es si ustedes también por delegar, por crecimiento, han decidido invertir en un back office, una área administrativa con auxiliar contable y más personas, o un centro de producción. Puede también que ustedes, toda su empresa se haya encarecido en mano de obra porque ahora cuentan con esta robustez de producción o de parte administrativa, pero sus ventas no son lo suficiente altas para sustentar este gasto. ¿Qué significa eso? Que el negocio tiene que crecer, abrir más puntos de venta para que ese gasto de área administrativa o centro de producción se pueda diluir entre cada punto de venta. ¿Ok? Entonces aquí se los puse aquí, si su operación es lo suficiente grande para asumir el costo de un centro de producción o una alta carga administrativa. Ahí está el punto de la alta nómina, analícenlo y seguramente van a encontrar oportunidades de mejora, sobre todo en cuanto a externalización de organigrama y perfil de responsabilidades. Muy bien, pasamos al último punto, más no menos importante, ¿sí?, que tiene que ver con las ventas, porque les recuerdo todo lo que hemos visto hoy, a fin de cuentas los porcentajes que tenemos en la estructura de costos dependen siempre de la venta. Y puede que aquí, si no he facturado 80, si no he logrado facturar 120 millones de pesos, aunque eso encarecería también esa parte, sí, hay que tomarlo en cuenta, pues nos damos cuenta, digamos que eso aumenta, para que entendamos, listo. Pues nos damos cuenta que eso encareció también, que eso nos ayudó a aumentar esa rentabilidad, ¿sí? Eso es hipotético porque obviamente a medida que vamos a aumentar las ventas también aumentan algunos gastos como los operativos y también el CMB, ¿sí? Pero es un ejemplo para que ustedes entiendan que de pronto uno de sus objetivos también no es solamente optimizar costos, sino también aumentar ventas. Y para eso tenemos que entender lo siguiente, muchachos. Mira, me voy a alejar un poquito para que lo entiendan. Cuando hablamos de aumentar las ventas de un restaurante, no solamente hablamos de adquirir nuevos clientes, y eso ha sido de los mensajes más importantes de marketing para restaurantes durante los últimos años. Para aumentar ventas podemos, sí, adquirir nuevos clientes, de acuerdo. 2, podemos fidelizar mejor, hacer que tengamos más recompra, ¿sí? 3, podemos aumentar el consumo en la mesa. Y 4, podemos acelerar la recompra, ¿sí? Esas métricas ustedes las pueden manejar. Y aquí les voy a dar algunos ejemplos y algunas preguntas que se pueden hacer para cada uno de ellos. Primero, ¿qué pasa si ustedes tienen dificultad para adquirir nuevos clientes? Pregúntense eso. Ya cuenten con una narrativa de marca, ese concepto que tanto hemos hablado en marketing para restaurantes, que es una historia que vamos a crear que nos va a volver únicos, y que va a guiar toda nuestra actividad comercial y diferenciarnos de nuestra competencia. Les invito, vuelvo al podcast, a ver el episodio que fue un taller que hicimos el año pasado, en 2024. Les invito a ver, es el 100...
131, que viene con una guía narrativa de marca para que lo puedan ejecutar. El 132 para que entiendan cómo esa narrativa se convierte en estrategias para su restaurante. ¿Sí? Entonces, eso muy importante. Segundo, si ustedes han creado estrategias de reconocimiento de marca, si hacen anuncios digitales, si han invertido en influenciadores o si tienen estrategias de relaciones públicas, recuerden que hoy no pueden esperar que la gente les llegue, tienen que llegar a las personas, tienen que posicionarse en su mente, llamar su atención. Eso se hace a través del marketing digital. Por eso aquí les puse qué tanto invierten en esto. Si tienen un presupuesto fijo que pueden invertir diariamente, ojalá mínimo en Colombia, 20,000 pesos por día para un anuncio que busca aumentar la exposición de nuestra marca. ¿Sí? En dólares puede ser, según el país en el cual están, entre 5 y 8 dólares por día. ¿Sí? Aunque son métricas que pueden cambiar a medida que va pasando el tiempo, así que no me quiero comprometer con lo que les digo aquí en cuanto a presupuesto, porque va a depender mucho de su negocio, del país y de su estado, si se acaban de abrir o si llevan allá años en el mercado. Tercero, si ustedes crean campañas comerciales, es decir, qué buenas excusas le damos a las personas para visitarnos, un nuevo producto, una colaboración, un nuevo menú, ¿sí? Para que la gente se anime a visitarnos, para llamar su atención y despertar en ellos la intención de ir a visitarnos. El episodio 132 que les puse aquí en el podcast les va a ayudar mucho a entender esto. Véanlo, les va a ayudar bastante. Que también comunican en redes sociales, que va conectado con lo de las estrategias de reconocimiento de marca, porque ustedes pueden invertir en lo que sea marketing de contenidos, crear piezas de contenido que llamen la atención para buscar la viralidad o alcanzar a más personas. Y para eso les voy a invitar, aquí un pequeño error, ahí está, a ver el episodio que hicimos con Julián Betancourt el año pasado también. Eso fue el episodio, les voy a decir, 179, que habla sobre qué publican en redes sociales para que logren diseñar contenidos que buscan generar confianza y otros que buscan generar alcance y llevar a más personas. Véanlo, les va a ayudar bastante a entender cómo ser más proactivo comunicativamente y llamar la atención de sus potenciales clientes. Y finalmente, también pregúntense qué tan buenas o completas son sus reseñas en las plataformas de calificación como Google Mi Negocio y TripAdvisor. Recuerdan, la gente cuando se despertó en su corazón, en su incluso estómago, la intención de buscarlos a ustedes, pues pueden acudir a fuentes como las plataformas de calificación, Trip o Google, para discernir si ellos pueden ir a su negocio y qué tan riesgosa es su decisión de compra. Si encontramos un perfil con buenas calificaciones, que es completo con fotos, descripción, horarios, menú, pues aumentamos consecuentemente la capacidad de ser escogidos y de recibir esta venta. ¿Sí? Entonces, para esto, un tip, recuerdan que una reseña no se espera, sino que se pide a través de su servicio al cliente, a través de un correo después de la compra, si fue una reserva, o a través de WhatsApp, también si fue una reserva. ¿Ok? Entonces, primero, miran, todo lo que podemos hacer para adquirir nuevos clientes, pero no lo es todo. Tienen también que aprender a fidelizar correctamente. De nada nos sirve a nosotros vender mucho, adquiriendo clientes y luego no lo retenemos para el futuro. Entonces, si ustedes tienen dificultad para fidelizar, tomen eso en cuenta. Primero, ustedes, después de un tan buen marketing en redes sociales, de prometer el cielo y la tierra a este cliente, ¿será que realmente han alcanzado o superado lo que han prometido en redes? Pasa mucho. En Medellín, por ejemplo, marcas increíbles, contenidos increíbles, fotos increíbles en redes sociales, pero a la hora de la verdad no logramos vivir lo que tanto nos prometieron y eso hace que perdemos al cliente. ¿Será que nos hubiésemos quedado un poquito más humildes a la hora de comunicar? ¿O hemos comunicado de manera diferente? Para no poner la vara tan alta, ¿sí? Y hace que podamos más bien superar esa expectativa. ¿Será que su equipo de trabajo está insatisfecho? Entendemos que para que el cliente sea feliz, nuestros empleados tienen que ser felices. Y nos dimos cuenta que de pronto el liderazgo que tenemos o la inducción o la capacitación no es la más
la más eficiente, la más completa. Y eso puede generar frustración en el equipo de trabajo y se transmite al cliente. Y el cliente fácilmente puede perder una mala comida, pero un mal servicio es más complicado. ¿Sí? Lo mismo, si la cocina es lo suficiente eficiente, Como nos dimos cuenta en la parte del CMB, tenemos que cuidar los equipos que tenemos, la estandarización, la capacitación, los procesos. ¿Será que los hemos apoyado con el suficiente contexto, herramientas, espacio para que puedan trabajar correctamente y producir rápidamente? ¿Sí? Entonces, por eso aquí les puse, si su equipo de cocina tiene las herramientas necesarias para operar bien, si los espacios de producción están bien diseñados, eso influye en la capacidad de entregar un plato rápidamente. Luego, ¿qué tan completo es su proceso de inducción? ¿Sí? Y si hemos capacitado también correctamente a nuestros meseros. Vuelvo al tema de la mano de obra de nuestro equipo de trabajo del punto anterior que vimos. ¿Sí? Tenemos que apoyarnos de herramienta, un organigrama, ¿sí? Unos perfiles con responsabilidades, sí, pero también podemos utilizar herramientas como por ejemplo un buen protocolo de servicio para estandarizar cuál es la experiencia que esperamos entregar a nuestro cliente en la mesa. No tiene que ser un speech de venta, pero puede ser estándares que ustedes siguen y que transmiten a través de la inducción y la capacitación a su equipo de trabajo, ¿sí? Y lo mismo con el Customer Journey. Nosotros hemos hecho un episodio sobre esto. Me regreso otra vez al podcast que se llama episodio 156, descarga gratis, nuestro Customer Journey. ¿Sí? Una herramienta que les va a permitir a ustedes analizar todo lo que vive su cliente con su marca y consecuentemente mejorar su fidelización y aumentar sus ventas, que es el siguiente punto antes de cerrar. En cuanto a ventas, hablamos también de ticket promedio, que tanto el cliente consume en la mesa. Y esto va a depender mucho de sus meseros. Por eso se darán cuenta que tanto para fidelización como para ticket promedio, el tema de capacitación del mesero es muy importante. Si cuentan con las herramientas correctas para poder hacerlo y para sugerir productos para lograr encajar dos consumos de bebidas justo cuando llega al cliente y luego que le llegue la comida al plato principal. ¿Sí? ¿Cómo recomendar una entrada? Un producto celebrativo para que la gente pida una sangría o una botella de vino que aumente el ticket promedio. Hay una oportunidad muy grande, ¿sí? Si de pronto, tomando eso en cuenta, han establecido alguna bonificación para su equipo de trabajo, han puesto una meta de ventas para todos, para luego bonificar sobre las ventas, o si cada producto que han establecido, por ejemplo, una sangría celebrativa, que tiene un buen ticket que debe ser muy rentable, pues tenga una bonificación por ítem para quien la recomienda. Eso puede motivar, ¿sí? Y si cuentan también con productos complementarios. Ahí abro paréntesis rapidito. Voy a mencionar a nuestro amigo Rubia, co-escritor de su último libro, que dice que lo único que tenemos nosotros garantizados en un restaurante, o cuando alguien nos visita más bien, es un vaso de agua y un plato fuerte. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que esa persona pida una botella de vino, una entrada, un plato fuerte y un postre? Pues una de las maneras de hacerlo es empezar a desarrollar productos complementarios, es decir, entradas y postres que sean muy llamativos y muy instagrameables, que comuniquemos en redes sociales, que comuniquemos a través del servicio de la mesa y que comuniquemos también a través del menú o de los habladores, para antojar a las personas y hacer que ellos quieran también comerlo y incrementar nuestro consumo. ¿Ok? Entonces, algunos tips para ese tema de ticket promedio. Y finalmente, último punto, muchachos, pasamos a qué tanto la gente se demora para visitarlos, porque por buena que haya sido su experiencia, hay tanta competencia en el sector hoy en día que ustedes pues, no están constantemente en la mente de las personas. Tenemos de vez en cuando de recordar que existimos, que aquí estamos, y darles a ellos excusas para visitarnos. Es primero una buena práctica hoy en día que vamos a insistir más sobre eso durante los siguientes meses y años, es si ustedes cuenten con una buena base de datos, sea correo, sea WhatsApp. Si ustedes tienen herramientas como por ejemplo un portal de Wi-Fi gratuito donde la gente se tiene que registrar con sus datos
para que se puedan conectar, un canal de reserva donde dejamos, por ejemplo, la fecha de nacimiento, el contacto de WhatsApp, el correo también, un canal de domicilio por WhatsApp también propio para adquirir la información, ¿sí? O sea, aquí les puse, ojalá cuenten con el nombre, el celular, el correo y la fecha de nacimiento de clientes, que veremos enseguida por qué. ¿Listo? Sigo. Si ustedes les dan buenas excusas a sus clientes para que vuelvan lo más pronto posible. Eso va conectado con esa parte comercial, esa proactividad comercial, que si ustedes crean campañas comerciales, ¿sí? Es decir, tengamos en nuestro calendario de marketing gastronómico unas iniciativas, unas buenas excusas para que la gente los visite. Nuevos productos, repito, menús, colaboraciones, lo que se les ocurra, eventos para que la gente vuelva a consumir, ¿sí? Esa proactividad es muy importante, que la gente no les compre, que ustedes también venden y busquen adquirir esos clientes, tanto nuevos como los que ya les han comprado, para hacer la recompra. Si ustedes cuentan con un plan de fidelización, no todos lo tienen, depende de su modelo de negocio obviamente, pero puede funcionar con premios para volver cada tanto, funciona. Y si ustedes cuenten con ofertas y experiencias celebrativas, por ejemplo, algunos establecimientos en Medellín han desarrollado experiencias muy llamativas para un cumpleaños, un aniversario, se decora la mesa, la torta de con chispitas, en fin, pueden ser muy creativos y eso les puede ayudar a posicionarse en la mente de sus clientes el día que ellos quieran celebrar su aniversario, su cumpleaños, ¿sí? Y cuando ustedes disponen de todo esto, pueden aprovechar de su base de datos, por eso lo puse aquí, si ustedes comunican sus iniciativas a sus clientes y que aprovechen de esa base de datos para enviarles un mensaje, enviarles un correo y recordarles que el día de su cumpleaños tienen la botella de vino generoso, gratuita, o un postre gratuito para la mesa. O si ustedes tienen un nuevo producto de temporada, pues que lo comuniquen a través de la base de datos. ¿Sí? Vincent, mañana iniciamos el lanzamiento de nuestro nuevo producto. Ven a visitarnos y estará disponible durante un mes, mes y medio, 3 meses, como ustedes quieran. Pero aprovechen de todos esos datos para que vuelvan a recordar a su cliente que ustedes existen. Bien, y con eso vamos a ayudar no solamente a aumentar ventas adquiriendo clientes, sino sobre todo haciendo que esas personas vuelvan lo antes posible. Muchachos, miran, ahí me regreso un poquito en la pantalla, miran todo lo que hemos hablado. En total eran 82 preguntas que hemos revisado juntos para que puedan diagnosticar cuáles son las oportunidades que tiene su restaurante para aumentar su rentabilidad. Es mucho. Y pueden haber más, porque no hemos tocado ni el arriendo, ni de servicios públicos, ni de reparación, ni otros gastos. Pero vuelvo a esta idea del Pareto. Si ustedes se dedican a optimizar venta, CMV y mano de obra, pueden hacer milagros en sus finanzas. Entonces, por hoy, lo que vamos a hacer es que les vamos a dar la herramienta que viene acompañado de un ebook, que es un resumen de todo lo que hoy les he dicho, para que lo puedan aplicar, para que lo puedan ejecutar. Y los ponemos a disposición para que si ustedes en el proceso tienen preguntas, las podamos responder a través de nuestro canal de WhatsApp. En cuanto a nosotros, lo que vamos a hacer como marketing para restaurantes y Safran, nuestro aliado que hizo eso posible, obviamente, es que vamos a dedicarnos a seguir agregando posibles preguntas, ideas que ustedes pueden aplicar en su negocio, y eso es lo que hace marketing para restaurantes. Acortamos su curva de aprendizaje a través de esos modelos e imágenes que esperamos van a aprovechar para aumentar su rentabilidad. Si no es más, muchachos, muchos éxitos, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de marketing para restaurantes. Un abrazo.